Nutrición con Mikey Diet, episodio 151. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y además recordad también que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí en el episodio 151, un jueves más, jueves 28 de noviembre del 2019, para hablar de alguna cosa que nos pueda resultar más práctica, algo que pueda resultar de interés y nos sirva para nuestro día a día, para conseguir ese objetivo que nos hemos planteado, para cambiar esos hábitos, para, por supuesto, conseguir mejorar nuestra alimentación. Y hoy nos toca hablar de qué cantidad de comida debo comer. Porque no sé si te habrás preguntado en alguna ocasión qué cantidad deberías comer, realmente no estás segura, no estás seguro de si lo que estás comiendo está bien, o, por el contrario, te estás pasando 3 pueblos y parte de un cuarto. De hecho, ya no te veo, no te veo. No, a ver, ahora en serio. Si es verdad que tenemos una concepción errónea de lo que realmente debemos comer o no. Porque sí que es verdad que en principio no debería ser necesario el tener que preocuparnos por la cantidad de comida si las elecciones son las adecuadas. Entonces, al final, la cantidad de comida que debes comer en una gran parte de los casos simplemente debería marcarlas tu sensación de hambre, tu sensación de saciedad. ¿Qué ocurre? Que el problema es que existen muchos alimentos en nuestro día a día, en nuestro contexto, que alteran esta sensación. Y a ver, está claro que la gran cantidad de alimentos de poca calidad nutritiva pero sabores muy acentuados provocan que queramos seguir comiendo por encima de lo que realmente necesitamos. Y por eso el simple cambio de empezar a comer mejor puede hacer que no necesitemos nada más. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente esto de comer mejor vale para todo el mundo? Porque esto es un problema real. Y es que es muy bonito esto en muchos casos, sobre todo en casos en los que comes bastante mal. Y si es verdad que solo mejorando la calidad es suficiente. ¿Qué ocurre? Que no todas y todos estamos en ese caso. Y estoy convencido de que muchas y muchos de vosotros también habéis mejorado vuestra alimentación y probablemente hayáis mejorado vuestra salud, pero os habéis estancado en el peso. Y a ver, esto es algo completamente lógico. Cuando queremos perder peso, el contenido calórico también importa en muchas situaciones, sobre todo cuando estamos en ese proceso de pérdida de peso donde la cantidad de comida que comes juega un papel importante. Sí hay que tener en cuenta que no siempre es necesario seguir perdiendo peso. Es decir, nuestro objetivo debe ser comer sano, nuestro objetivo debe ser mantenernos activos, pero no siempre es necesario seguir perdiendo peso. A veces nos obcecamos en pensar que realmente tenemos que perder peso, me sobran 4 kilos, y no te sobran esos kilos. Realmente estás en un peso saludable, estás en el peso que debes estar y no necesitas más. Pero hay situaciones en las que incluso aunque no hayas llegado a tu peso o al peso, a lo mejor un peso que sea un poquito más saludable, te estancas pese a que estés comiendo bien. Y puede ser, ojo, no en todos los casos, pero sí varios, digamos bastantes casos en los que sí, que el hecho de que estés comiendo demasiado puede estar afectando negativamente. Sí es verdad que luego para mantener el peso perdido no hay que preocuparse generalmente tanto, al menos no tanto como creemos. Pero cuando estamos en ese proceso para perder peso, muchas veces es indispensable tener en cuenta este aspecto. Pero claro, ¿qué pasa ahora? ¿Que ahora tenemos que volvernos locos, tenemos que ponernos a pesar la comida y demás? A ver, sí y no. Muchas veces simplemente cambiando el tipo de platos que comes, teniendo en cuenta algunos detalles, puede ser suficiente para no comer tanta cantidad. Pero hoy, realmente, por lo que has venido es porque quieres saber si estás comiendo demasiado.
Y por supuesto, para eso puede ser de gran utilidad que al menos durante, no sé, un par de semanas peses la comida que estás comiendo. Pero ojo, no hace falta toda la comida. Aunque muchas veces los nutricionistas no necesitamos pedíroslo porque si es verdad que solo con el recuerdo alimenticio ya nos damos un poco cuenta de qué está fallando en base a la experiencia. Pero sí que es cierto que hay ocasiones en las que durante un par de semanas tener en cuenta esto porque puede serte de mucha utilidad el saber cuántos son, por ejemplo, 100 gramos de pasta pesado en crudo, ¿vale? U 80, u 60 o lo que sea. ¿Por qué? Porque realmente al final, si tú sabes el tamaño de un plato de 100 gramos, más o menos te puedes hacer una idea en otros momentos de si estás comiendo demasiado. Miras tu plato y dices, hombre, es que aquí yo creo que hay bastante más que la ración que debería estar tomando, o todo lo contrario. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues podemos hacerlo con un poco, ¿cómo lo llamamos?, de educación nutricional autoimpuesta. Vamos a seguir varios pasos que nos van a permitir saber si estamos comiendo demasiado o no en base a esos objetivos que nos hemos planteado. Y ojo, porque quiero dejar varios aspectos muy claros antes de comenzar a hacer esto, ya que puede que no necesites hacerlo. Entonces, lo primero, tenemos que haber mejorado la calidad de lo que estamos tomando. Si comemos mal, no tendríamos que preocuparnos nunca por las cantidades. En segundo lugar, tras haber mejorado lo que comemos, llevamos ya al menos un mes completamente estancados en peso y medidas, entonces ahí sí que podríamos decir, venga, a lo mejor es el momento de empezar a ver todo esto. De hecho, os recomiendo que echéis un ojo al podcast que titulé ¿Por qué medimos solo el peso? En tercer lugar, muy importante, las fórmulas que vamos a hablar son aproximadas y hay que saber utilizarlas. Utilízalas como base. El resto del tiempo olvídate de ellas y céntrate en ti y en tu situación y en tu evolución. Los cálculos que vamos a hacer son aproximados. Y es que ten en cuenta que cuanto más varíe tu alimentación y más platos distintos y complejos hagas, más fácilmente puedes equivocarte midiendo. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, sí que podemos comenzar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar con un diario de comidas. Vamos a hacer primero ese diario de comidas de al menos 2 semanitas. ¿Y por qué 2 y no 1? Porque necesitamos tiempo para saber si realmente estamos estancados, subiendo peso o bajando peso. Entonces, en ese diario vas a apuntar todo. Y cuando digo todo, es todo lo que comes a lo largo del día. Incluso esa patata que le cogiste a tu pareja de la bolsa que se estaba comiendo. Y vas a intentar poner las cantidades de todo. A ver, podríamos obviar, por ejemplo, las verduras, pero por el aceite que echas a la ensalada también deberías contabilizarlo, el que usas para cocinar. Las patatas asadas no son una verdura, también hay que contarla. Las cremas de verduras que has echado leche o nata tampoco son verduras, es decir, lleva verdura, pero hay otros componentes que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, vamos a contar todo eso. Todo lo que podamos contar lo contamos durante esas 2 semanitas. Y una vez ya tenemos nuestro diario de esas 2 semanas, entonces es cuando tenemos que empezar a mirar las medidas de esas 2 semanas. No nos vale decir que no estamos perdiendo peso y que tras esas 2 semanas que simplemente hemos hecho un diario casualmente hemos perdido. Porque esto puede darse, realmente se pueden dar 3 casos con esto, ¿no? Pongamos que en ese primer caso has comenzado hace 2 semanas más o menos, o las 2 semanas completas, y has empezado con 90 kilos, 95 centímetros de cintura y 105 centímetros de cadera. Y tras esas 2 semanas pesas 89 kilos, 93 de cintura, 104 de cadera. Pues si se da esta situación, no te has estancado. Aunque creas que es poco, no te has estancado. De hecho, te tienes que dar cuenta de que no es poco. Si siguieses a ese ritmo, en un año pesarías 66 kilos, tendrías 71 centímetros de cintura y 81 de cadera. ¿Realmente te parece poco en un año dar un cambio tan radical? Porque si te parece poco cambio, entonces tenemos que empezar a reentender en qué consiste todo este proceso, en qué consiste la nutrición, en qué consiste el cambio de hábitos, en qué consiste mejorar esos hábitos. Luego podríamos tener un segundo caso en el que pasadas esas 2 semanas te mantendrías en esos 90 kilos con tus 95 de cintura y 105 de cadera. Pero eso sí,
Ojo con esto porque puede que estén afectando otros factores y puede que no estés estancada o estancado, que simplemente vas un poquito más despacio. Y luego hay un tercer caso, que es que no solo no bajas, sino que acabas con 1 kilo más, 1 centímetro más de cada cosa, es decir, que encima estás engordando. Bueno, pues tanto en el segundo como en el tercer caso podemos ver qué está pasando, si estamos o no comiendo demasiado. Entonces, vamos a calcular cuánto hemos comido. Porque, no te voy a engañar, para hacer esto sí es verdad que es un proceso muy largo, es un proceso muy tedioso y muy aburrido. De hecho, cuando tu nutricionista te manda que hagas esto, piensa que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros fuera de la consulta por ti. Tienes que ir alimento a alimento, cantidad a cantidad, y calcular las calorías que estás tomando por día. Teniendo en cuenta, como ya hemos dicho, que esto es un aproximado, es decir, que no es una ciencia exacta y que no vas a tener un número maravilloso. De hecho, es más que probable que vayas a subestimar o sobreestimar esas cantidades porque suele ocurrir. De hecho, se han hecho varios estudios sobre esto y se ha visto que la gente que no tiene formación en este ámbito suele sobreestimar o subestimar incluso en 600 y 700 kilocalorías. Pero es que gente que está entrenada también se equivoca en 300, en 200. Por eso hay que tener en cuenta que no solo es un aproximado de lo que mides, sino que todas las tablas que vayas a utilizar también son aproximaciones. Entonces nos sirve como base, pero no es una ciencia exacta. A ver, pongamos que por ejemplo tomaste, no sé, 100 gramos de arroz. Entonces tendrás que o bien buscar unas tablas de valores nutricionales o utilizar alguna aplicación que te pueda ayudar o ir a Google y escribir valor nutricional del arroz y tener en cuenta que los cálculos que suelen hacer las tablas es en crudo. Es decir, 100 gramos de arroz en crudo van a tener pues unas 350 kilocalorías, pero en cocido serán 120 o 130. ¿Por qué? Más contenido de agua, con lo cual esos 100 gramos de arroz ya no son los 100 gramos de arroz que teníamos antes. De hecho, cuando tú cueces 100 gramos de arroz, pues se van a transformar, por ejemplo, en unos 200 gramos. Y tras hacer todo este proceso, vamos alimento a alimento, vamos mirando todo, tal, pues ya tenemos un aproximado de cada día. Entonces no sirve de nada que nos engañemos aquí, porque al final esto es nuestro personal intransferible y entonces no tiene mucho sentido que nos engañemos en este caso. Bueno, cuando ya tenemos calculado esto, tenemos que calcular nuestras necesidades. Y ojo, porque esto también es aproximado. Simplemente lo que queremos es hacernos una idea general. Y luego ya con esa idea en general, pues teniendo en cuenta los datos, podemos sacar unas conclusiones. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar para saber nuestras necesidades? Pues, por ejemplo, la de Harris-Benedict. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, os voy a dejar la fórmula en las notas del programa, en el artículo de la página web y podéis hacerla. Pero básicamente si eres una mujer sería 655 más multiplicar tu peso en kilos por 9,6 más tu altura en centímetros por 1,8 menos tu edad en años por 4,7. Y si eres un hombre sería 66 más tu peso en kilos por 13,7 más tu altura en centímetros por 5 menos tu edad en años por 6,8. Y una vez ya tenemos esto, lo que nos sale con esta fórmula, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el factor de actividad. Por ejemplo, si eres sedentario, pues tienes un trabajo de oficina, de escritorio, no haces ejercicio, multiplicas por 1,2. Si tu actividad es ligera, entonces digamos que serían 1 o 3 días por semana, más o menos que haces algo de ejercicio, lo multiplicas por 1,375. Si haces ejercicio de 3 a 5 días por semana, 1,55. Si haces ejercicio de 6 a 7 días por semana, 1,725. Y si haces ejercicio 2 veces al día, o ejercicios de mucha fuerza y agotamiento, o eres un deportista profesional, aunque si eres deportista profesional no creo que estés haciendo esto, lo multiplicas por 1,9. Y a ver, tenemos que sincerarnos con nosotras y nosotros mismos. No pongáis algo que no es. Si pasáis la mayor parte del día sentadas y sentados y vais, si es un día a la semana, a hacer algo de ejercicio, sois sedentarios, no llegáis a la actividad ligera. Entonces imaginad que ya tenéis esto y ha salido que vuestras necesidades son de, vamos a decir, unas 2000 kilocalorías al día. Bueno, ahora es muy sencillo, ahora lo único que tenemos que hacer es comparar. Vamos a comparar nuestras necesidades con lo que estamos tomando. Pero ahora viene lo más complicado, que pueden darse varias situaciones.
puede ocurrir que os sale que coméis menos de lo que realmente son vuestras necesidades, más o menos lo que necesitáis o por encima. Y ahora vamos a tratar en cada situación, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo en cuenta lo que llevo diciendo todo el podcast. Esto es una aproximación. Los cálculos que habéis hecho del peso de cada ingrediente de vuestras comidas no es exacto. Y el cálculo que habéis hecho nutricional tampoco. Y el que habéis hecho de las necesidades tampoco. Pero bueno, veamos las situaciones que se pueden dar. Puede que te sale que comes más de lo que necesitas. Si sale que comes más de lo que necesitas y resulta que estás ganando peso, entonces ya lo tienes. Probablemente comes demasiado. Y esto no quiere decir que siempre tengas que disminuir las cantidades, sino que a lo mejor tienes que cambiar el tipo de comida que estás tomando. A ver, por ejemplo, si tomas un plato único, a lo mejor tienes que empezar a tomar un primer plato abundante de verduras y meter un segundo plato que sea más proteico. O si tomas mucho arroz, mucha pasta o forma parte principal de tus platos, puede que tengas que cambiar esto. Al final es que existen un montón de posibilidades que podrías hacer. Si estás comiendo realmente más de lo que necesitas, pero te mantienes, es normal porque, como hemos dicho, estamos aproximando. Entonces puede ser que hayas sobreestimado lo que comes o subestimado tu actividad diaria. Pero en cualquier situación puede que, si te mantienes, sea interesante también hacer las estrategias que hemos comentado antes igualmente. Y hay muchas más estrategias, pero que bueno, no caben en este artículo todas las que podríamos hacer. También puede ocurrir que os sale que coméis lo que necesitáis. Y aquí pues sería lo mismo que hemos dicho arriba. A lo mejor tenemos que hacer algunas variaciones, tenemos que buscar esos dos platos con un primer plato de verduras, dejar de centrar nuestras comidas en el arroz, en la pasta, a lo mejor acompañamos también con alimentos muy calóricos, tomamos mucho postre, lo que sea. Pero bueno, que tienes que buscar esas estrategias que te puedan ayudar a cambiar y a conseguir ese objetivo. También puede ocurrir que comas menos de lo que necesitas. Y si comes menos y te mantienes o ganas peso, puede deberse a varios factores. El primero de ellos es que hayas subestimado lo que comes o sobreestimado tu actividad y que realmente no estás comiendo tan poco como creías. En este caso, puedes plantearte aumentar tu actividad o mejorar aún más tu alimentación con estrategias como las que ya hemos dicho. Y también, y esto puede ocurrir, que sea una causa metabólica. Llevas mucho tiempo comiendo muy poco y tienes que recuperar un metabolismo correcto. Y esto no es fácil y hay muchísimas estrategias que se pueden seguir. Y de hecho, en el podcast normalmente hablo de muchas cosas que podemos hacer y que tenemos que entender para estos casos. Por lo que realmente sabemos que podemos hacer cálculos siempre entendiendo que son aproximados y con esto hacernos una idea de qué está pasando. Además, esto nos va a ayudar a entender los distintos alimentos, los distintos platos que tomamos, cuáles tienen mayor o menor contenido energético. Puede ser que nos demos cuenta de que ciertos alimentos que creíamos que no tenían un contenido calórico muy alto sí lo tienen y otros que sean todo lo contrario. Por lo que es un ejercicio que se puede realizar en momentos concretos y que es bastante interesante. Y, por supuesto, esto no quiere decir que nos tengamos que volver locas, ni que nos tengamos que volver locos, y a partir de ahora pesar todo, calcularlo, no. Esto simplemente es un ejercicio que realizamos en un momento concreto por una situación determinada, y nada más. Así que bueno, realmente hasta aquí la herramienta de hoy. Y por supuesto, para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto que me sigáis si estáis escuchándome por allí en mi canal de YouTube. Y como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast, mañana, con las noticias de la semana. ¡Hasta luego!